Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo evento de Diario de Alma. Mil disculpas que empezamos 1 o 2 minutos con retraso, pero bueno, ustedes saben que con los nuevos tiempos vienen nuevas tecnologías y nuevos desafíos tecnológicos, pero en fin, este conversatorio va a ser filmado y luego recién va a ser transmitido, eh, va a ser publicado en el espacio de Diario de Alma, con lo cual estamos estrenando tecnología, no va a ser una transmisión directa por YouTube como habíamos pensado. De todos modos, las personas que nos estén siguiendo por Facebook, les voy a agradecer que nos envíen sus aportes, inquietudes y preguntas por el chat de Facebook. Quiero agradecer por la presencia y dar la bienvenida, bueno, una vez más a nuestro agente logístico y asistente técnico, Álvar. Gracias por estar ahí apoyando y sacando soluciones de la manga y del sombrero como buen mago. Y hoy tenemos dos presencias de lujo. Tenemos nuestra panelista principal, una joven talentosísima. Luego volveremos y haremos una buena presentación de ella. Es Patricia Fernández Montero, autora del libro Ya no tengo miedo, que es un texto autobiográfico sobre su experiencia como víctima primero y luego como sobreviviente y superviviente y resiliente especialmente, muy empoderada y empoderante de su situación de hija en una familia, en una vulnerabilidad de violencia doméstica. Hola Patricia, qué gusto, Hola. qué honor tenerte con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Voy a hablar en femenino inclusivo. Nos están siguiendo entre casi 600 personas de toda América Latina y de la diáspora de Estados Unidos y España. Y también tenemos otra presencia de lujo que por razones obvias voy a respetar su deseo de anonimato, pero bueno, es Sara, la vamos a llamar Sara, y que es una lideresa, también sobreviviente de violencia doméstica, que se está conectando desde Argentina. Sara es la responsable, la coordinadora de la ONG Red Viva, si no me equivoco. ¿Es así, Sara? Sí, es así. Muy bien. Mil gracias por estar aquí, Sara. Me va a ayudar con las preguntas y con una mirada fresca como mamá de una hija víctima de violencia doméstica, ¿no? Yo tengo hijos y aquí y esa es la intención de este conversatorio, hay que hacer diferencias, y diferencias grandes. Desafortunadamente, las hijas mujeres tienen dificultades y desafíos y violencias adicionales a las que sufren los hijos varones en una situación de violencia doméstica o a manos del perpetrador o del abusador o del violento, como queramos llamarle. Entonces, bueno, vamos a comenzar sin más. Álvar nos dice por el chat de aquí, sí, aquí las paso a las preguntas y a las opiniones y a los comentarios. Entonces, bueno, hacer muy brevemente
perdón, una introducción. Este conversatorio nace de una idea que surge a raíz de un hecho muy, muy doloroso que se ha dado hace unos días y que es la muerte, el asesinato, como se quiera llamar, de más de 40 niñas jóvenes en Guatemala. Y el título es Las víctimas invisibles porque cuando primero se sabe de este incendio en este refugio para niños en situación de violencia en Guatemala, se hablaba de niños en general. Los niños de Guatemala, centro de menores, los menores. Entonces luego empiezan a colarse algunas noticias y resulta que eran niñas. No en su mayoría, como se pensó, sino en su totalidad. Y luego, ahondando un poco más, surge la terrible, la macabra posibilidad y acusación y denuncia de que no fue un estallido de violencia en una comunidad en reclusión prácticamente. Decían que habían incendiado un colchón y que, bueno, por eso murieron ahí calcinadas y asfixiadas. Esto pareciera que no es cierto, hay denuncias muy, muy graves diciendo que esas niñas fueron rociadas con combustible y se les prendió fuego a propósito, porque en ese lugar, según dicen las denuncias, habían sido objeto de violaciones sexuales repetidas, de explotación sexual y de trata de personas. Y que ese grupo había amenazado con dar a conocer esto, con denunciar esto, y a raíz de esa amenaza es que se produce el incendio y sus muertes. Entonces, como madre, como sobreviviente de violencia doméstica, me pareció terrible, me pareció devastador, y me pareció devastador también la forma de invisibilizar a estas niñas, ¿no? Entonces, luego, por supuesto, lo relacioné con un montón de casos que conocemos, en donde los padres abusan reiteradamente, especialmente de las niñas, los terribles casos de secuestros de hijas y de embarazos incestuosos. En fin, yo creo que ahí hay un tema que ha sido tabú hasta ahora y que, bueno, de a poco se empieza a develar. Ustedes saben que Diario de Alma apunta siempre al empoderamiento, por eso hemos buscado el apoyo de Patricia Fernández Montero, porque es una joven excepcional que se ha empoderado, que ha sanado, que ha ido visibilizando por primera vez. Una hija rompe el silencio sobre su situación de violencia doméstica y rompe el silencio en una alquimia maravillosa en donde la violencia y el dolor se vuelve ayuda a los demás y a las demás. Entonces, bueno, ahora sí, Patricia, encantadísima de tenerte. Solamente recordar a nuestra audiencia que todas las personas que nos apoyan, todas las personas que hacemos Diario de Alma, somos personal voluntario y que estamos trabajando solo por vocación y por solidaridad y donando tiempo, esfuerzo, lo cual, bueno, pues agradezco muchísimo a nuestras voluntarias y agradezco muchísimo a las panelistas, a la panelista de hoy y a Sara,
que me va a acompañar en esta coordinación. Entonces, bien, ahora sí, Patricia, te voy a poner en primer plano. Patricia Fernández Montero, con ahora 18 años. 19. 19, publica siendo menor de edad su relato autobiográfico y bueno, voy a empezar así directamente, esto es un conversatorio muy informal. Patricia es de España, como van a escuchar después. Es estudiante de comunicación y periodismo. Sí. Exactamente. Cuando escribiste y publicaste el libro, estabas en la secundaria, ¿no es cierto? Era antes de... Perfecto. Sí. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo te decidiste a publicar, a escribir y publicar el libro? A escribirlo yo, por un lado, como que me di cuenta, yo quería hacer algo más, quería, no sé, hacer algo más de lo que era aparte, pues, estudiar, ir a la escuela, y me picaba y me encantaba escribir. Entonces yo empecé a escribir un libro y lo dejé a medias. Y un día justo estaba en el régimen de visitas con el maltratador y me vino la idea de escribir mi historia y con ello digo, pues a lo mejor puedo ayudar a otras personas. Y era visibilizar lo que para mí había sido un infierno, aunque aprendí mucho, visibilizarlo y que lo vieran los demás, denunciar a nivel social lo que estaba ocurriendo en este caso con los niños que son víctimas de violencia de género en España, que al final nos convertimos en un negocio y en un arma perfecta para que el maltratador perpetúe la violencia contra nuestras madres y contra nosotros. Y ahí fue cuando me decidí a escribirlo y a publicarlo, pues básicamente cuando lo empecé a escribir yo ya sabía que lo quería publicar. Me di cuenta de que a lo mejor uno podía ayudar a otros niños y podía visibilizar la situación, además de que nosotros en España, por lo menos, los niños no tenían a dónde recurrir ni un instrumento de apoyo donde sean comprendidos, aparte de los psicólogos, que bueno, tampoco es que en mi caso por lo menos ayudasen mucho. Y la idea de escribir y publicar el libro fue básicamente esa, visibilizar la situación de los menores que sufren este tipo de violencias y denunciar socialmente lo que está ocurriendo y ayudarles sobre todo. La ayuda que yo en su momento no tuve, por así decirlo, ni yo ni mi hermano. ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, yo tengo que decir que he leído un poco de tu libro en la PDF que está disponible online y que hemos colgado también en la página del evento, pero ¿nos podrías, por favor, describir pues tu experiencia como hija, tu experiencia de violencia doméstica, por favor? Lo que tú te Claro. sientas cómoda, por supuesto. Sí, lo que no cuenta en el libro ya. A ver, la experiencia como hija y víctima de violencia de género la dividí en dos partes en el libro. Por un lado, cuando lo sufro dentro del marco familiar, es decir, en el contexto de lo que era la casa, cuando aún mi madre no había denunciado, y vivirlo como niño es un infierno. Lo peor de todo es que cuando eres tan niño no tienes la oportunidad de ver otras realidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la cosa está mejor, hay campañas de sensibilización, pero a los niños no les llega, entonces normalizan una situación de violencia y yo, por ejemplo, yo creía que lo que pasaba en mi casa pasaba en otras casas y que por lo tanto no tenía que preocuparme. Hasta cierto punto, claro está, me empecé a dar cuenta de que obviamente eso era normal, mi madre sufría mucho y teníamos siempre miedo. Eso por un lado. Dentro del contexto familiar, una vez que denuncia, mi madre se
víctima de la violencia de género como niña, como menor e hija de una mujer que es víctima de la violencia de género, lo que me supuso fue que en este caso y por lo menos aquí el sistema judicial se convierte en la continuación del maltrato, solo que ahora es peor porque el maltratador se encontraba apoyado, digamos así, por jueces, peritos, psicólogos. La cosa era tremenda, los puntos de encuentro a los que nos llevaban eran un horror, básicamente eran manipulación, chantaje, obligarnos a verle y luego ya fue la llegada del SAP, cuando se nos aplica el SAP, se le quita la custodia a nuestra madre, se le entrega nuestra custodia al maltratador y se nos aplica la terapia de la amenaza a manos de aldeas infantiles y a partir de ahí, ya te digo, es un infierno lo que se vive siendo menor y viviendo una de estas situaciones, porque dejas de vivir, empiezas a sobrevivir y te obligan a adquirir una madurez que no tienes por qué tener en ese momento, además de que te destrozan tu vida, la de tu familia y lo que yo digo es que te roban la infancia, porque empiezas a tener otras preocupaciones que no son acordes a tu edad y que no deberías tener si el sistema judicial actuase de manera efectiva, si las leyes se aplicasen bien y si en este caso el juez, el fiscal, el perito, el equipo psicosocial hubiera hecho las cosas como tenía que hacerlas y no habiendo respaldado al maltratador, que es lo que hizo. Exacto. Fíjate que haciendo un paralelo, hoy leía sobre el bullying, ¿no? Y en Finlandia lo que hacen es no castigar solamente al abusador, sino sino que lo que hacen es trabajar con los cómplices del abusador, con los que ven y se callan, con los que ven y se ríen o transmiten por YouTube el abuso, etcétera. Y es un poco eso, ¿no? El maltratador lo es porque sabe primero que tiene mucha impunidad y segundo porque lo apoyan un montón de estamentos, ¿no? Sara, bienvenida otra vez, ¿querrías hacer algún comentario o alguna pregunta? La realidad... ¿Puedes poner un poquito más fuerte, por favor, el volumen? A ver, ahí se escucha. Porque... Sí, si lo pones al máximo, quizá. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, se me ocurre porque si bien nosotros estamos en Argentina, seguimos muchos casos en España que tratamos de visibilizarlos acá para ver si se puede hacer una red de contención más grande. Y esto que cuenta de los puntos de encuentro, que son como centros de tortura para los niños, porque no tienen la posibilidad de hacerse escuchar, pese que está la Convención de los Derechos del Niño, que se podrían tranquilamente, no haría falta que se promulgue otra cosa que no sea eso, no la ley de ningún país específico, sino la Convención de los Derechos del Niño, cuando el derecho del niño a ser escuchado. ¿Qué siente un niño? O sea, porque a veces con nuestros hijos nosotros hablamos, pero no se sienten en la libertad de contar, ¿no? ¿Qué siente el niño desde ese lugar? O sea, porque no hubo adultos que hayan visto o previsto esta circunstancia en la que vos estabas atrapada. Entonces, ¿cómo se vive desde ese lugar? ¿Qué pensás que podrías hoy decirle a esos niños? Bueno, partiendo de la base de que en un punto de encuentro, como bien dices, lo que se está haciendo es vulnerar los derechos del niño porque no se le escucha y porque te obligan a ver a una persona que es un maltratador, que es peligroso y que por algo es una visita tutelada y no una visita al aire libre, el niño lo que tiene que hacer ahí es sobrevivir. Y lo peor de todo es que ya no te enfrentas en el marco de tu casa al maltratador, te enfrentas
al maltratador y a un equipo psicosocial que le respalda y que tú sabes desde el momento en el que entras por la puerta que como te muestres hostil, digas que no quieres verle o cualquier cosa, lo van a coger informe que se eleva al juez. Entonces, ¿qué le diría a un niño que se está enfrentando a una situación así? Le diría que no tenga miedo, porque al final juegan con eso, juegan con el miedo, juegan con nuestra inocencia, juegan con que no sabemos qué está pasando, con que sabemos que le tenemos miedo y siempre estar por detrás de que te pueden quitar de tu madre. En mi caso acabó siendo así y realmente los sentimientos que tiene un niño, que por lo menos tenía yo, es que llegas a un campo de batalla. Como he dicho antes, ya no te enfrentas a un maltratador, te enfrentas a un maltratador en un entorno en el que desconoces completamente, con personas que estás viendo que encima le apoyan y le respaldan, y eso al final se convierte en un infierno y es una de las luchas más fuertes que tenemos, y es que esos puntos de encuentro realmente no lleguen a existir, porque lo que yo no llego a entender es cómo a un niño se le obliga a ver a una persona que le pega, que abusa sexualmente de él, que maltrata a su madre, que le maltrata a él. Y entonces es una tortura lo que le hacen pasar a los niños, y el machaque psicológico, incluso muchas veces físico, si nos andamos con ojo, que pueden llegar a ejercer allí, es alucinante. No está visibilizado y encima está respaldado por sentencias, por peritos que defienden el SAP, psicosociales que lo aplican, que es lo peor de todo, que al final todo es un entramado a lo bestia, que lo que hay es una mafia, y en los niños dejamos de ser seres humanos, nos convertimos en mercancías, y en ese punto de encuentro pues yo creo que perdemos cualquier tipo de derecho, ya no como niño, sino como persona. Muchas gracias, Patricia. Yo quisiera recordar que se parte de una base falsa, y es que se divide la relación del maltratador con la madre de la relación del maltratador con los niños. Como si alguien pudiera ser maravilloso con alguien y funesto con otra persona, monstruoso con la madre y súper cariñoso con los niños, y que los niños en principio debieran, aunque fuera así, que me imagino que habrá alguno, yo no he visto y no he conocido, pero me imagino que quizá alguno haya en el mundo, aunque fuera así, no se puede separar, no se puede dividir lo que siente un niño de parte de un padre que está abusando de alguna forma de la madre. Es decir, me parece increíblemente tóxico a nivel psicológico. Es decir, tu padre está torturando a tu madre, pero tú tienes que ser muy cariñoso o cariñosa porque te regala esto, o te lleva de paseo, o no te hace daño, ¿no? Eso me parece desde ya un presupuesto falso. Es decir, el violento es violento siempre, en mayor o menor grado, de una forma u otra. Eso por empezar. Y segundo, quiero recordar que las formas de violencia que sufren las hijas y los hijos de los maltratadores son exactamente las mismas, desde humillaciones, desde abandonos emocional, insultos, gritos, golpes y hasta asesinato, ¿no? Hay un montón de niños y niñas que son asesinados solamente para hacer daño a las madres, ¿no? Es decir, eso es una realidad terrible, y de la que se habla pocas veces, ¿no? Entonces, bueno, sí tenerla en cuenta, porque eso que proponen los cómplices de los maltratadores, que son personas que están ganando mucho dinero, porque es el maltratador el que tiene el dinero normalmente,
el que va a pagar muchísimas sesiones, etcétera, etcétera. Aquí hay una historia, un tema ético muy, muy fuerte que habrá que revisar en algún momento, sentarse a revisar los terapeutas que son sí éticos y que sí están defendiendo los derechos de las niñas y los niños, deberán sentarse a pensar en penalizaciones a aquellos que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu libro, cuéntanos cómo lo escribiste, cómo te decidiste, qué hizo que un día Patricia Fernández Montero se sentara y dijera, bueno, empiezo a escribir este libro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te dijo que no? Realmente es lo que contaba antes, ¿no? Yo fue casi en un momento, a mí me gusta escribir desde pequeña, yo siempre he escrito y tenía facilidad para ello, y me di cuenta de que a través de la escritura, que era lo que a mí se me daba bien y lo que no me supone, o sea, lo que yo disfrutaba, podía utilizarlo como un canal para ayudar a otras personas, eso, junto a darme cuenta de que la realidad que yo había vivido era muy dura y que podía llegar a ser una denuncia social y que eso sirviera de visibilización o de panel para decir, está pasando esto, realmente nos las damos de avanzados, de pleno siglo XXI, y no, porque lo que estamos haciendo con nuestros menores, con nuestros niños y niñas, es matarlos en vida a través de un sistema judicial que todos respaldamos y que encima tiene una publicidad que se las da de nosotros ayudamos a las mujeres, cuando la denuncia para la mujer muchas veces se convierte en el inicio de un proceso judicial que la desampara, no la da medios económicos, la quita a los hijos. Entonces denunciar toda esa situación desde el punto de vista de una menor y escribirlo, pues bueno, lo tuve que compaginar con los estudios. Yo todavía no tenía 15 años cuando empecé, a los 2 meses cumplí los 16 y me suelen preguntar cuánto tardaste. Tampoco puedo decir tardé un mes o 2 porque fue como intermitente, cuando podía lo cogía, cuando no. También cuando empecé a escribirlo lo tuve que hacer a mano porque no tenía un ordenador allí donde estaba, y la verdad que fue eso lo que me llevó a escribirlo, y a escribirlo pues fue un proceso de autoanalizarme a mí misma, de sentarme con mi madre, leer entre las dos el libro, y sobre todo yo creo que lo más duro para mí fue tomar conciencia de lo que yo había vivido, de pararme a pensar en las burradas por las que estas personas nos habían hecho pasar, tanto a mí como a mi familia. Y fue eso. Luego pues me tuve que hacer muchos planos de calendarios, de situar los 10 años, cuando había pasado esto, cuando había pasado lo otro. Pero al final, no sé, yo tenía 16 añitos, no había salido del proceso judicial porque realmente las visitas estaban abiertas, y al final del libro tuve que enviarla a la editorial y decir, oye, antes de que lo publiquéis, incluirme esto, que es cómo conseguimos cortar las visitas con el maltratador. Y la verdad que fue un proceso de aprendizaje prematuro, pero bueno, me ha llevado hasta hoy. Y también me gustaría hacer una puntualización a lo que decías, porque sí que es verdad que uno de los argumentos estrella de las personas que suelen defender a los maltratadores, el SAP y todos estos temas, es que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre. Y a mí siempre me gusta hacer la diferenciación entre lo que es un padre y lo que es un progenitor biológico. ¿Por qué? Porque un padre nunca puede llegar a ser un maltratador, porque un padre te cuida, un padre te quiere, un padre ejerce la función de padre. Ahora, el progenitor biológico, que es lo que básicamente estas personas como máximo llegan a ser, pues es una mera función de un hecho puntual que te ha dado la vida. Ahora son maltratadores puros y duros. De hecho, yo nunca le he considerado mi padre, le he considerado mi progenitor biológico y punto.
Y a mí muchas veces cuando hablo con otros menores o cosas, pregunto, ¿le llamo padre o le llamo progenitor? Por todas estas connotaciones, responsabilidades y consecuencias que tiene en sí ser un padre y ser una madre, que es más que poner una semillita y hacer que crezca otra persona. Es estar en ese proceso, cuidarle, formar parte de ella y que el día de mañana sea una persona pues, de provecho. Y en este caso yo con esa persona pues fue un mero progenitor biológico, un espécimen de la biología que me ha traído hasta aquí y ya está. Sara. Sí, sí, se me ocurre preguntar esto que vos contabas, ¿no? De que, bueno, al principio cuando vos no conocías por ser niña que esto no ocurría en otros ámbitos, sino que era la anomalía, ¿en qué momento empezaste a diferenciar? Y hay mucha gente, también como se hablaba recién, psicólogos, que sostienen esto de que el enamoramiento de la hija hacia el padre y sostienen que hay una ambivalencia entre el sentimiento que tiene la hija como hija y lo que le hace sentir este progenitor, como vos bien decís, que no son padres, son progenitores, con respecto a que eso está bien, ¿no? ¿En qué momento vos lo pudiste vislumbrar y si tuviste esa ambivalencia de decir, pero es mi papá, yo lo quiero? Fíjate, yo ese sentimiento que me dices de porque es mi padre, le quiero, nunca le tuve. Lo que peor es eso que comentaba antes, de que normalizas una situación por el simple hecho de que con 4 años no te ha dado tiempo a ver otras cosas y a tomar conciencia y decir, oye, hombre, yo me di cuenta poco a poco, digamos que a medida que crezco, cuando era un bebé con 2 añitos, podía pegarla que yo en ese momento me asusto, pero no llegué a ese punto de pensar. ¿Qué ocurre? Que también de esos 6 años tengo 3 recuerdos y los 3 recuerdos que tengo son de agresiones físicas por parte de él hacia ella. Obviamente yo ahí entendí y entendía que eso no era normal y que no era una situación normal. Mi madre estaba muy delgada, mi madre tenía 20 años menos y aparentaba el doble de edad. De hecho, parece más joven ahora con 20 años más. Y claro, ese es el problema y eso es lo que más a mí me preocupa respecto a los niños y a las escasas campañas de visibilización, de sensibilización que hay y que las hay una vez en los 6 años de secundaria y que realmente no hacen especial hincapié en enseñarles, oye, pues cuando papá o el progenitor hace esto, está mal. Y sobre todo que a lo mejor a mí me parece que lo peor o la parte más oscura de la violencia de género es lo que comentabais antes, que no es un juez aplicando el SAP está ejerciendo violencia de género. Pero lo peor es que antes de que el maltratador llegue a darle el golpe, ha hecho un montón de cosas, ha trabajado psicológicamente a la víctima de una manera bestial para que en ese momento la víctima acepte el golpe. Entonces, claro, yo convivía en ese ambiente en el que a lo mejor no eran constantes agresiones físicas, pero eran constantes agresiones verbales e incluso era una persona muy inteligente. Agresiones verbales que yo a mis 4 años no soy capaz de detectar. Y entonces eso me parece lo más peligroso y eso que comentábamos antes de que si silencias, si compartes el vídeo en YouTube, todas esas cosas, al final eres cómplice y al final estás haciendo tanto o más daño que el maltratador, porque si estas personas no tuvieran un respaldo, al final en el momento en el que denuncia, tal y como nos tratan de hacer ver y como hacen ver a la gente, se acabaría el maltrato y no nos encontraríamos con retiradas de custodia y con las burradas que están haciendo estos países que se supone
que son tan avanzados y no es así. Muchas gracias, Patricia, realmente increíble lo claro que lo tienes y lo que estamos aprendiendo. Mira, aquí llega una pregunta de Elsa, que se está conectando desde Francia, y pregunta, ¿qué es el síndrome de alienación parental que mencionaste en algún momento? Y a mí me gustaría si también Sara pudiera completar, si tú empiezas con la descripción y Sara puede completarlo, por favor. Gracias. Pues el síndrome de alienación parental es un falso síndrome. Bueno, ni siquiera es falso porque no existe, no tiene base científica ni jurídica, pese a que eso no ha evitado que los gobiernos, el estadounidense, supongo que en Argentina también, el de España, lo sigan aplicando. Y este síndrome, basado por supuesto en la misoginia total, dice que los niños están manipulados por la madre, alineados por la madre. Entonces, como los niños están manipulados por la madre, lo que ocurre es que en el momento en el que un menor dice que me está pegando o ha abusado sexualmente de mí, es mentira, porque tiene un lavado de cerebro, que es lo que dicen, por la madre. ¿Qué pasa? Que hay que desintoxicar al crío. ¿Cómo se le desintoxica? A través de la terapia de la amenaza. La terapia de la amenaza es brutal. Destruyes psicológicamente a los niños, destruyes psicológicamente a la madre y se trata, y por lo menos en mi caso tengo constancia de que en más casos más, y el manual dice que hay que cortar cualquier tipo de vínculo entre la madre y los niños para evitar que siga ejerciendo esa mala influencia. Claro, también lo inventa un pedófilo que tiene frases alucinantes como una que he leído yo que decía que que la pedofilia era algo natural del ser humano y al final del SAP se hace un negocio bestial porque los psicólogos lo que hacen es que un informe en el que se atestiguara que tenía SAP costaba, pues, no sé, a lo mejor 1.500 euros o 3.000 euros y al final lo que ocurre es que el SAP se convierte en un negocio y las víctimas, tanto las madres como los niños, se convirtieron en una mercancía perfecta. Y básicamente eso es el SAP. Y por eso yo me encontré que el día que dije, este señor me pega a mi madre, a mí me dijeron que era mentira y que estaba siendo manipulada, cuando los manipulados son ellos por un falso síndrome y por el dinero que se llevan. Exacto, muy bien. Sara, entonces te pongo en primer plano. Bueno, sí, el síndrome de alienación parental, como bien explicaba vos, Perdona, ¿está al máximo el volumen tuyo? sí, está al máximo el volumen. Ok, Dale, perfecto. quizás hablo despacio, me acostumbré. El síndrome de alienación parental es precisamente creado por Richard Gardner, un psiquiatra pedófilo confeso, con este fin, ¿no? Del adoctrinamiento hacia la mujer a través de sus hijos cuando la mujer se atreve a denunciar lo que está pasando en su casa, mismo por violencia o porque descubre que sus hijos son abusados. A partir de ahí, en Argentina, claro que no está permitido utilizar el SAP y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires emitió un comunicado para sancionar precisamente a aquellos psicólogos que utilicen este síndrome precisamente porque es inexistente, no está en el DSM de la Organización Mundial de la Salud, no está avalado por nadie, sin embargo lo utilizan. Pero nos encontramos con la particularidad de que en el 2014, cuando se reformó el Código Civil, acá si bien no se hablaba de SAP porque está prohibido legalmente, encontramos que cuando está el Código Civil explicado, hay una letrada muy reconocida que dice que le aconseja al juez que
mire el SAP, o sea, que mire si hay SAP en los niños en cuanto a cuando se hace la denuncia. Lo cual es terrible, porque antes por lo menos se cuidaban de pronunciar SAP y ahora lo ponen explícitamente. Y es nada más ni nada menos que el adoctrinamiento a la mujer para que no denuncie. Y a los niños que son los que quedan envueltos en esta maraña, que como bien comentás, voy a denunciar lo que me pasa, me empodero para poder hablar, para salir de esta situación y me encuentro con que psicólogos que cobran, es verdad, porque los informes tenés que poner un perito de parte, el perito de parte hace un informe SAP sin nombrarlo, como sea, pero donde dice que la madre, el niño padece la incrustación de la madre, que la madre quizás en su locura, como está despechada, quiere envolver al hijo y utiliza a su hijo como arma contra este pobre hombre, ¿no? Tenemos que ver que esto es atávico, que el hombre, el que procura alimento para su familia y bienestar, bajo ningún punto de vista puede ser atacado porque las locas son las madres que denuncian esta situación que está ocurriendo. Muchas gracias, Sara. Efectivamente, es así. Yo quisiera también recordar que solo en 2 países del mundo el SAP tiene está reconocido oficialmente. Desafortunadamente son en México y en Brasil, 2 países importantes de América Latina. En Argentina hay 2 dictámenes, hay 2, no sé cómo se llaman, declaraciones, creo, del Congreso argentino en donde se denuncia esto como un mito de los violentos. Y tengo que decir que son fortunas las que se juegan aquí. Por citar un ejemplo, muy cercano a mí ha habido un juicio en donde el SAP estuvo mencionado varias veces y la persona, el abusador, pagó $250,000, ¿no? Es decir, por cada informe, aquí la gente cobra por tiempo, entonces el tiempo de alguien, de un experto en SAP, puede llegar a valer $1,000 la hora, ¿no? Y uno de esos informes que no tienen ningún asidero ni en la realidad ni en la ciencia, puede llegar a valer $20,000, ¿no? Entonces estamos hablando de sumas grandes y de sumas que no están al alcance de las mujeres, porque las mujeres normalmente las madres ponen al servicio de la familia todos los recursos que tienen, y bueno, es el abusador el que tendrá esos recursos económicos cuando los tiene y los usará en contra de su ex, ¿no? Y si es necesario en contra de los hijos, ¿no? Entonces, volviendo a tu libro que se llama Ya no tengo miedo, que me parece un título precioso realmente, Patricia, tengo que decir que está en ebook también, así que las personas fuera del territorio español también pueden acceder a él instantáneamente, es decir, lo pueden descargar. No hemos puesto el enlace en la página del evento, el enlace para descargarlo, pero bueno, lo pueden buscar. Pero me gustaría saber, bueno, aquí hay una pregunta. Ok. Dice Carmen de Carolina del Norte, ¿cómo se implementó en tu caso el SAP? Luego vuelvo a la otra pregunta mía.
En nuestro caso, pasamos un peritaje con, creo que tenía yo, no sé si acababa de cumplir los 10 años, perdón, mi hermano 8, y en este caso la perito era PROSAP. El peritaje duró media hora y en media hora, digamos que la perito fue capaz de determinar todo mi futuro, todo el porvenir de mi hermano, el de mi madre, el de mi familia en general y el mío, y todo lo que yo había pasado y vivido con el maltratador durante los 6 años de convivencia, más los 3 de puntos de encuentro, etc. Y entonces el resumen de esos 10 años de violencia con él fueron que yo estaba manipulada y que mentíamos. Luego, a través de los psicosociales, son los que se encargan de elaborar este tipo de informes. ¿Qué ocurre? Que los jueces no tienen la formación necesaria muchas veces en violencia de género, y tanto los peritos como los equipos psicosociales que están a favor del SAP, y que yo dijera lo que dijese, la conclusión estaba establecida antes incluso de que yo empezase a hablar, y era que yo estaba manipulada. Esto se convierte en los ojos y oídos del juez, y el juez, ya si topamos con uno que además también es PROSAP, pues la decisión estaba clara. De hecho, una de las cosas que pedimos aquí es que los jueces, además de, al igual que peritos y fiscales, estén formados en género, en violencia de género, para que sean capaces de detectar cuando lo que se está aplicando sobre las víctimas es el SAP, porque muchas veces cuando se dice SAP se reconoce rápidamente. ¿Qué ocurre? Que hay muchas maneras de nombrarlo y muchas veces que no se nombra, y al final lo que se está aplicando es el SAP. Pero básicamente mi futuro se decidió en media hora por una persona que no me conocía y que se encargó de establecer un informe en el que el resumen era que yo era una niña mentirosa, al igual que mi hermano. ¿Y cómo salieron de esa situación? Pues al final él se cansó de nosotros, y lo puso fácil para que mi madre con su abogada, la estrategia judicial o qué pasó ahí no te sé decir muy bien. Ya te digo que yo era muy pequeña y el tema juicios ilegal mi madre siempre me mantuvo muy al margen, pero él se cansó de nosotros, lo puso fácil a nuestra madre, digamos, fácil dentro de lo que cabe a los 3 o 4 meses, para que ella pudiese recuperar nuestra custodia. Él ya no quería estar con nosotros. El tema de lo que partimos en todo momento es que él no nos quería a nosotros. Él quería hacer daño a nuestra madre. ¿Qué ocurre? Que pasar 3 meses conviviendo con unos críos a los que nos quiere, a lo que tú no quieres, y que ellos no te quieren a ti, pues para mí era muy desagradable, era una supervivencia continua, pero para él también. Que lo segundo, que lo que ocurre en estos casos muchas veces es que los niños son un pack con la casa. Es que al final no somos seres humanos con derechos ni personas, al final lo que somos es mercancía, somos el plus de la casa. Y él en todo momento lo que quería conseguir a través de nuestra custodia era la casa. Consiguió la casa, de nuevo se aburrió, y al final pues mi madre, con muchos esfuerzos de la abogada, y fue casi un milagro que nos recuperase, consiguió recuperar nuestra custodia. Pero ya te digo, él nunca ejerció de padre, era un progenitor biológico y punto, y ni eso, no nos tenía ni cariño. Entonces, pues al final pasó lo que tenía que pasar, que se cansó de nosotros. Tampoco ejercía la función de cuidarnos, quiero decir. Mi madre nos recoge a los 3 meses, habíamos perdido un montón de kilos, y pues habíamos pasado sin ducharnos, ponle que 3 o 4 semanas, y con la ropa sucia, con piojos, o sea que es que pasaba completamente de nosotros, y fue así. O sea, no es que se entregase en nuestra custodia y de repente fuera un padre maravilloso, no, es que
es que era sobrevivir a un maltratador, que es que al final yo creo que lo que la gente no se da cuenta es que en el momento en que se entrega una custodia se le está entregando a un maltratador, no a un padre, se le está entregando a una persona violenta. Muchas veces lo que tú decías antes de asesinatos de niños, claro, pero si es que estas personas están condenadas por maltrato, si es que han estado a punto de asesinar a las mujeres, ¿qué nos vamos a esperar? ¿Que porque sean unos niños se van a comportar diferente? ¿No? De hecho, es que uno de los fallos más grandes que tienen los sistemas judiciales es que no se dan cuenta de que lo que hacen los maltratadores es coger a los niños y machacarlos constantemente, porque a través de los niños machacan a sus madres. Y claro, el daño psicológico y las secuelas psicológicas que pueden dejar en un niño, pues son bestiales. Exacto, de pronto el maltratador que siempre ha tenido como prioridad, por ejemplo, el trabajo, y para quien los niños son pues dos personajes que andan por la casa y punto, de pronto adquieren una importancia suprema y es solamente para hacer sufrir a la madre, ¿no? Eso es terrible. Es una estrategia. Exactamente. Escribe Ana López Fuertes de Guadalajara, un saludo para todos los tapatíos maravillosos, Guadalajara, México. Pregunta, ¿cómo un niño o niña puede hacer su voz escuchar? ¿Puede hacer escuchar su voz? La verdad que es, mira, yo creo que es triste que nos tengamos que encontrar con la duda de cómo podemos hacernos escuchar cuando precisamente, como comentaba Sara, es un derecho. Y aún así tenemos que ver la estrategia que seguir para que nos escuchen. Desgraciadamente, para que un niño se escuche su voz, bueno, ahora es a partir de los 12 años supuestamente te escuchan. A mí me tocó cumplir la mayoría de edad para poder ser escuchada. El problema no es que a un niño se le escuche, el problema es que quien le escucha muchas veces está contaminado por el SAP, tiene su veredicto establecido antes de escucharle y que no se les cree. Entonces, lo primero es escucharle y lo segundo es creerles. Realmente yo no puedo dar una respuesta concisa a esta pregunta porque sé que tal y como se desarrollan los casos, los niños no son escuchados. ¿Y cómo podrían ser escuchados? Pues mira, no sé, te diría que lleguen al punto de encuentro y que digan que no se quieren ir, pero ya sabemos lo que pasa cuando un niño se muestra hostil ante irse con el maltratador. Entonces, lo que yo propongo es todos estos menores que ahora están... Perdona que te interrumpa, ¿qué pasa? Porque hay mucha gente que no sabe qué pasa cuando el niño se resiste a irse con el maltratador. Hay gente que no lo sabe, por eso lo estoy preguntando. Perdón la interrupción. Nada. Lo que ocurre muchas veces cuando el niño se resiste a irse con el maltratador es que como se niegan a aceptar que es un maltratador, incluso cuando se acepta que es un maltratador, no se acepta que también maltrata a los niños, lo que pasa es que se cree que el niño está manipulado por la madre, que por supuesto es malísima y que por supuesto está manipulando a los niños en contra del progenitor. Entonces, es eso, en el momento en el que yo dije, no me quiero ir porque me pega, a mí me dijeron que a la cara, además es que me miraron y me dijeron, eso es mentira. Claro, yo lo que pensaba en esos momentos, bueno, pues que te meta las palizas que le han metido a mi madre delante de mí, a ver si me dices que es mentira. Porque yo lo que sabía muy bien era que la persona que me maltrataba a mí de cara afuera, la cara que daba al resto de personas era una persona inteligentísima, muy amable y en realidad lo que escondía era un monstruo, o sea, era un lobo con piel de cordero. Lo que pasa que no engañaba a todo el mundo porque él tenía una condena por maltrato, él estaba condenado, estuvo en busca y captura, pasó 2 noches en la cárcel y aún así, cuando nosotros dijimos nos pega,
cuando le dijimos al equipo, al psicosocial lo que estaba pasando y lo que no querían escuchar, dijeron que era mentira. O sea, la situación viene mal. Es importante justamente recalcar la doble cara, ¿no? del maltratador, porque son realmente unos artistas para hacerse pasar por grandes caballeros, muy calmados, con mucho autocontrol, etcétera, etcétera. Y evidentemente entre un hombre adulto que tiene ese tipo de conducta y además la complicidad por interés económico de otra gente, pues es cierto que es muy difícil. Pero bueno, sí me gustaría volver un poco sobre poder hacer escuchar tu voz, porque tú pudiste hacerte escuchar, ¿no? Y hay otra gente que también está haciéndose escuchar muy poco a poco. Hay un empoderamiento de los niños y de los jóvenes que bueno, que está comenzando, ¿no? Vamos a volver a eso. Sara, por favor, quisieras hacer un comentario, si quieres preguntarle algo a Patricia, pero creo que también sería interesante hablar sobre tu ONG, como tú veas. Luego seguimos, hay 2 preguntas más. Igual que es como dice Patricia, ¿no? Ella se debe encontrar aún en este momento procesando esto que vivió y de repente con muy pocas respuestas a por qué si yo me paro y digo me están pegando y en mi cara me dicen que esto no ocurre. La verdad es que sería fundamental poder correr a las madres de hacer este tipo de denuncias. Nosotros acá trabajamos en red, con respecto a lo que preguntaban en ONG, trabajamos en red con psicólogos, con abogados, con madres mismas y empezamos a notar que quizás condenarlo socialmente, ¿no? Empezar a poner sobre el tapete esto de que, bueno, es un maltratador, porque tenemos varias aristas, como bien decía Patricia. Si bien las pericias no son vinculantes, las pericias que se le hacen tanto a la denunciante como al maltratador, sí es importante ver que son psicópatas estas personas, porque de repente son personas buenísimas, donde tienen sus testigos de concepto, porque estos son delitos privados y no tienen forma de mostrar o no mostrar que esto ocurrió, salvo por el relato del niño. Bueno, pasa que son personas amables y muy inteligentes que tienen su tiempo basado en cómo trabajar con sus víctimas y todo el entorno, ¿no? Porque ellos tienen que pergeñar cómo quedar bien ante todo su entorno. Entonces, nosotros cuando hay una denuncia ya hecha, lo que hacemos es empezar a viralizarlo por las redes y empezar a acusar a los fiscales y empezar a acusar a los jueces, ponerlos en exposición pública para precisamente presionar sobre lo que están tomando en cuenta, que es el SAM, y así de repente correr un poco a la madre y que tome estado público y que se pueda ver que lo que se está haciendo es precisamente torturar a las criaturas, porque no nos tenemos que olvidar que este es al ser un delito tan aberrante en la mayoría de sus casos intrafamiliares, en estos casos específicos son intrafamiliares, nadie quiere sentarse en la mesa, nosotros lo hacemos público los casos para que salgan en los noticieros y de repente, según el gobierno de turno, nos permiten mostrar o no, porque nadie se quiere sentar en la mesa a las 8 de la noche cuando va a cenar y ver precisamente que dentro de su círculo
vínculo de confianza tiene una persona que puede estar llegando a cometer estas atrocidades. Entonces creo que también justifica la inacción de la gente cuando la gente dice esto no puede estar pasando, porque si no tiene que mirar que eso, si seguimos las estadísticas de cada 5 niños, una niña es abusada y cada 6 varones, uno es abusado, tenemos en un aula de 30 chicos un porcentaje muy importante. Eso trasladado a las familias se tendrían que hacer cargo de que les puede estar pasando a ellos. Entonces, como primera parte, a mí me parece fundamental esto de poder correr a los niños, a las madres de la denuncia, porque enseguida pasa a ser la loca, la trastornada. Y se me ocurre, Patricia, por ahí preguntarte si vos en este momento tomaste la decisión, uno, de escribir tu libro para que se conozca que esto que está pasando era realmente así después de tantos años, 4 años que tenías o 2 años cuando empezó este tema, que seguramente a tu mamá y a vos las trataron de locas. Hoy una cierta revancha de decir, bueno, no estaba loca, lo sigo sosteniendo porque esto pasó, lo puedo comprobar. Y por otro lado, si vos tomarías la posta o junto a otros sobrevivientes para decir, bueno, tenemos que organizarnos para poder sacar a los más pequeños de esa situación. No es que sea tu deber, digo, quizás te surge esa necesidad, ¿no? Sí. Respecto a la primera pregunta, yo realmente cuando lo publiqué, yo lo que he tenido mucha suerte ha sido que era muy madura desde muy pequeña, pero la base de la que he partido me ha favorecido. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando publico el libro no lo hice con ningún sentimiento de odio, ni de venganza, ni de malicia. Lo hice realmente, nunca llegué a pensar en esas personas, sino que me centré en lo bueno que podía sacar de ello. Bueno, a mi madre la tacharon de bruja directamente y, a ver, en el libro yo sí lo que digo es que lo que se basaron para decir que ella era una bruja era que hacía yoga. Claro, a mí me encanta el yoga, a mí me encantan los aceites esenciales y me pregunto si a mí ahora me seguirían diciendo lo mismo y a todas las personas a las que les encanta el yoga y todas estas cosas. Entonces, en ningún momento traté de tomar venganza, sino de visibilizar esta situación. Además, yo no podía tomar ningún tipo de venganza, por así decirlo, porque yo en ningún momento utilizo un nombre real de nadie, ni del perito que me la aplicó, que aún así sé que sigue formando en el Colegio Oficial de Psicólogos de aquí de España, sigue formando a gente para que aplique el SAP. Ni nada, lo que sí que mencioné fueron las instituciones, porque me parece importante a nivel social que sepamos que si vamos a donar €1 a aldeas infantiles, sepamos que esta misma organización se ha encargado de destruir la vida de 2 niños. Eso sí, que cuando veamos un punto de encuentro sepamos que en los puntos de encuentro los que nos encontramos son cárceles y torturadores de niños. Eso sí que lo mencioné. Luego lo otro que me habías preguntado, sí, de hecho, bueno, yo voy a sacar adelante una organización de niños que moveré a través de redes sociales, que al final es por donde lo que más diga a la gente. No sé, no te puedo decir una fecha, pero yo creo que en menos de 2 semanas esa organización está montada y yo me he dado cuenta que además de hacer la denuncia social está muy bien, visibilizar la lacra y cómo están los niños está muy bien, pero las medidas que yo junto a otras personas estoy llevando a cabo ya están llegando a poder ayudar, además de visibilizar y de dar mi ayuda personal, de decir cuenta conmigo para que veas, por ejemplo,
Hace 2 días he estado en el Congreso, porque aquí en España se está firmando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y he estado compareciendo en el Congreso junto a otras dos compañeras de la asociación Belaluz. Quiero decir que por ahí sí que estoy intentando realizar un verdadero cambio, presionando a los que realmente pueden hacerlo, que son los políticos, y obviamente visibilizando cómo realmente está la situación. Ojalá tuviera la capacidad de ir caso por caso ayudando a los menores, pero personalmente no me da para abarcar, teniendo en cuenta que nos encontramos con casi 2 casos de violencia de género, un caso por día, por lo menos aquí, y la asociación de menores que estoy a punto, como te digo, de lanzar, lo que pretende esencialmente es que los menores que estén sufriendo violencia de género, y especialmente también aquellos que estén afectados por el SAP, se unan a nosotros y hacer fuerza entre todos, porque al final, si yo puedo hacer fuerza siendo una, no me puedo imaginar lo que son todos los niños diciéndole al gobierno, diciéndole al Estado: nos habéis robado nuestra vida, nos habéis machacado la infancia, y ahora tenéis que asumir las responsabilidades que ninguno asumió en su momento. Entonces, por ahí sí que yo lo siento como un deber, lo de ayudar a estos menores, a estos niños, a estas niñas. Aunque no lo sea, para mí es un deber y es un trabajo que hago y en el que dedico la mayor parte de mi tiempo. Y por ahí que sí, que cuando esté la asociación me encargaré de que todo el mundo lo sepa, sobre todo por la presión que podemos ejercer sobre los que tanto daño nos han hecho y los que tanto daño desgraciadamente siguen haciendo a día de hoy. Exacto, exacto. Gracias, Patricia. Vamos vamos a ver si me pongo. Vamos con las 3 últimas preguntas del conversatorio. Juan Ignacio Pérez Argüello, de Cartagena de Indias, Colombia. Un gran saludo a la gente de Colombia que siempre nos siguen y son realmente muy cercanos a Diario de Alma. Pregunta: ¿cómo un niño puede escapar de las drogas y depresión cuando se encuentra en una situación así? Yo quisiera precisar que absolutamente el 100% de los niños son víctimas indirectas de la violencia doméstica. El 100%. Es decir, no puede dejar indiferente e incólume a nivel psicológico y emocional a un niño ver que su madre está siendo abusada. Punto. Eso desde ya el mundo es mucho menos seguro, mucho menos confiable que en el caso de un niño que no ha evidenciado, que no ha sido testigo de algo así. Y también, como dijimos, hay una enorme mayoría de niños y niñas que son víctimas directas, ¿no? Y repito, con el agravante de la violencia sexual, de embarazos incestuosos, etcétera, etcétera, en el caso de las niñas especialmente. Yo quisiera presentar un libro que se llama 1000 voces, que está en 3 idiomas. Súper recomendado. ¿Lo leíste? No me ha dado tiempo, he empezado los primeros capítulos, que lo llevo en el móvil en el autobús. Son 43 relatos, los ha escrito Álvar, que nos está acompañando y pasando las preguntas, y se empieza a romper el silencio, ¿no? En ese libro justamente está jóvenes que han sido testigos y víctimas de violencia intrafamiliar,
y que, bueno, empiezan con autolesiones o con drogas o con depresión, etcétera. Entonces, sí me parece muy importante que se visibilice que hay unas secuelas terribles para los niños y las niñas en el momento y también a largo plazo. Es decir, y me parece excelente que se plantee, ahí hay otra pregunta ya también preparada, ¿qué va a pasar? Porque bueno, es muy fácil recibir dinero por dar informes de media hora y que son los informes por encargo, ¿no? Etcétera, etcétera, y cobrar y bueno, se arruina la vida de los niños y no hay ninguna responsabilidad luego. Yo creo que es hora de que este tipo de predadores profesionales, tanto el abusador como sus cómplices, empiecen a ser responsables de lo que han hecho y me parece excelente que sean los niños y las niñas quienes se encarguen de pasos en ese sentido y me parece maravilloso que sea una joven la que lidere esto, me parece excelente. Volviendo a lo de Juan Ignacio Pérez Argüello, ¿cómo un niño puede escapar de las drogas y depresión cuando se encuentra en una situación así? No sé si quieres responderla tú, Patricia, o Sara. Como queráis, que empiece Sara si quiere. La realidad es que, primeramente, como decía Patricia, es el tema de encontrarse con un interlocutor que le crea lo que está pasando, porque si no, es la forma de refugio. Las autolesiones en las adolescentes es totalmente moneda corriente, porque es la forma que encuentran de liberar la presión de alguna manera que sientan sobre su cuerpo. En mi caso pasó que mi hija lo que empezó a padecer fue epilepsia, que después de haber hecho la denuncia, la importancia que tiene de que el interlocutor le crea es que ella obtuvo una condena de 14 años hacia quien fue marido durante mucho tiempo. Y bueno, yo creo que a partir de que tienen justicia o que son creídos, empieza la parte de la sanación. Creo que el encontrarse con profesionales que les estén negando en la cara, como contaba Patricia, esta aberración de no es verdad, hace al niño creer que vive en una fantasía que no puede demostrar, porque todos los operadores policiales, todas las personas que debieran defender lo que el niño está diciendo, porque aparte hay una realidad, cuando hay profesionales que cuando creen a esos niños empiezan a trabajar en la temática, los niños empiezan a repararse. Ahora, estos niños que no son creídos son los que mayormente pueden llegar a tener un grado altísimo de riesgo con respecto a las drogas, el alcohol, mismo una vida promiscua o las temáticas que vayan apareciendo, y es en base a esto de no haber sido creído. Quizás lo que conviene es buscar, que los hay, profesionales que estén dispuestos a escuchar al niño y a trabajar sobre lo que el niño les está refiriendo, que ya son en algunos casos adolescentes, ¿no? Ya no crecieron, pero ante la negación de la sociedad, ellos mismos están queriendo negar lo que les está ocurriendo y escaparse de alguna manera. Así que me parece que como primer paso, el decirle a un niño, yo te creo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salir de esa situación, es un paso fundamental, que es sentirse acompañado y que probar hasta llegar a un profesional que realmente los escuche y les crea. Con eso es un avance gigantesco como para que la persona no se sienta, el niño no se sienta que su relato no es real y que de alguna manera tiene que escaparse. No sé, Patricia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, además de que
de ese apoyo, digamos, institucional o por parte de los psicólogos o alguien que les crea, yo creo que es fundamental, tú lo sabrás porque eres madre, la base de la que parte el niño, es decir, lo que se encuentra el niño al llegar a casa. Sí, yo por ejemplo, en mi caso tuve mucha suerte porque mi madre me ayudó muchísimo. De hecho, no fui creída, no tuve ningún profesional que me apoyase, pero lo que a mí me hizo no caer o no desviarme o no irme por el mal camino fue mi madre, la que luego fue la pareja de mi madre, su marido, al que yo considero mi padre, y mis abuelos fueron lo que me encarrilaron a mí y a mi hermano. Y entonces yo creo que cuando el niño no encuentra solución afuera, lo más importante es que la tenga adentro, porque si no la tiene afuera ni adentro, a no ser que tengas una madurez y una capacidad de recomponerte a ti mismo y de que te den palos por todos los lados constantemente y que no te afecten como para buscar salida afuera, yo creo que es muy difícil que el niño pues no busque la salida en cualquier lado, ya sea drogas, depresión, dejando la escuela o cualquier cosa. Y lo peor de todo es que es eso, que nadie asume responsabilidades sobre el daño que se le hace a estos niños y niñas. Yo creo que hay varias formas de escapar, de que un niño o una niña puede escapar de las drogas y de la depresión. Bueno, entre otras cosas, el libro que he compartido, 1000 voces, de Álvar, propone. Lo primero es romper el silencio, como hemos mencionado, y buscar aliados. Romper el silencio en todos los ámbitos que se pueda, porque un adulto no te creerá, pero otro sí. Romper el silencio tantas veces sea posible, sabiendo que hay muchos que no te van a creer. Es bien importante eso, porque si no es una gran revictimización, ¿no? Es una gran frustración, ¿no? Y uno empieza hasta a dudar de uno mismo. Y empezar a encontrar aliados en el colegio, entre los profesores, entre los amigos, los compañeros de clase, en fin. Luego hay, bueno, ya para los jóvenes, hay grupos de autoayuda, por supuesto, y por supuesto está la terapia con alguien que sea compasivo y con alguien que tenga formación en violencia de género, ¿no? Porque está calculado, aquí han hecho varias encuestas y varios estudios donde dice que el grado de estrés postraumático de las niñas y los niños en situación de violencia doméstica es enorme, es equiparable al de algunos veteranos de guerra, y estamos hablando mucho, porque claro, el veterano de guerra ya va adulto a una guerra, ya tiene recursos psíquicos y emocionales para hacer frente al horror de la guerra. El niño no, el niño tiene todavía muy lábiles las estructuras psíquicas, ¿no? Bueno, no va a haber tiempo para las dos preguntas, pero al menos para una, que es, ¿qué harían esos niños? ¿Qué haría esa asociación de niños? Bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo la reformulo en ¿qué haría esa asociación de niños y jóvenes? Me parece increíble la idea. Por supuesto cuenta con Diario de Alma para lo que sea, con Álvar también, porque sabes que él es pues muy entusiasta y está muy comprometido con esto. Me imagino que con la asociación de Sara también, es decir, hay muchas madres que sabemos, que somos conscientes del sufrimiento que esta situación y que los abusadores causan en los niños.
Entonces nos encantaría ayudar, pero ¿qué es lo que tú propones? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Cuáles son las acciones? Eh, ¿Cuáles son los aliados que estás planteándote? De momento lo que pretende, el objetivo principal que tiene la asociación es que todos los niños y niñas, ya sean menores, sean mayores de edad, aparte de lo que tengan un sitio al que recurrir en el que vean que no están solos, que podemos ayudarles, y por otro lado como juntarnos todos, congregarnos todos en un sitio, en este caso, bueno, una asociación, aunque no sea físicamente, estar todos y un poco exigir las responsabilidades y visibilizar que esto no es un caso aislado o dos, que esto está pasando y que estos niños a los que por lo tanto se les ha robado la infancia, no se les ha reconocido ningún derecho y durante años y años, que la pena es que muchos tengamos esto de hasta que no cumpla los 18 años no podré vivir, hayan tenido que pasar por ese infierno, que nos juntamos y pedamos responsabilidades, en este caso, a los que tienen que ser, que son jueces, fiscales, el gobierno y los aliados ya vamos, ya vamos viendo con quién contamos. Pero es lo que te decía antes, o sea, yo me he pasado 2 años visibilizando la situación, denunciando la situación, lo seguiré haciendo, pero ahora mi idea es conseguir que estas denuncias, sobre todo ahora en el caso de España, que se está firmando el Pacto de Estado, conseguir. Yo tengo ahora el apoyo de la asociación Belaluz, que tiene una batería de 25 preguntas, pues conseguir que de puntos de modificación de la ley sigan adelante. Es decir, una vez hemos concienciado y visibilizado aquí, y seguiremos haciéndolo, conseguir que cambien aquí las leyes para que aquí en un futuro no tengamos que seguir denunciando la misma situación y a lo mejor solo nos ciñamos a pedir responsabilidades sobre lo que hicieron y no en este caso sobre lo que están haciendo. Entonces mi idea es eso, que la plataforma se convierta entre todos los niños y niñas, que se unan, que realmente lo que han vivido, lo que han hecho ha sido quitarles sus derechos, destrozarles la vida, y que por lo tanto pidan responsabilidades, y por otro lado es hacer presión y conseguir que los niños y niñas que vengan en el futuro no tengan por qué pasar lo mismo que hemos pasado nosotros. O sea, que el objetivo sí que viene lo queremos hacer grande, obviamente. A mí me gusta llegar a los menores, dar charlas y contarles lo que está pasando, pero yo también lo que quiero, y como te digo, cuento con el apoyo de la Asociación Belaluz, es que esto deje de pasar, para yo poder de alguna manera u otra pues dormir más tranquila, ¿no? Porque al fin, como decía Sara, aunque no sea mi deber, yo me lo he tomado como un deber y pienso seguir con esta lucha hasta, pues no sé, hasta que a mí ya no me queden fuerzas para otra cosa, pero es eso. Muchas gracias, Patricia. Bueno, aquí Sara dice, háganle llegar a Patricia mi respeto, admiración y colaboración. Te cedo la palabra ya para cerrar, Sara. Bueno, muchas gracias. 2 minutos. Patricia, como decía, la verdad es admirable que desde tan chica, y como vos decís, esa maduración que tuviste que adquirir, lograste lo que querías. Sacaste lo mejor de vos, la resiliencia es absoluta, y bueno, yo creo que vas a ser un faro importantísimo en la vida de mucha gente, de muchos niños que hoy se sienten atrapados, así que nada, te digo personalmente esto, que cuentes conmigo, con la red, y bueno, que te pueda ayudar, y te vamos a estar ahí para vos, para que vos puedas estar lo más fuerte posible para que esto termine concluyendo. Felicidades. Gracias.
Patricia, bueno, por supuesto, increíble lo que estás haciendo, increíble lo que vas a hacer. Eh, es increíble la esperanza que transmite lo que estás haciendo, lo que ya has hecho y tus sueños y tu fuerza para continuar con esto, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en tiempos excepcionales. Vemos, por ejemplo, los niños que han sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes. Ha habido un tabú de siglos y fue necesario un grupo de valientes, primero uno, luego se le sumó otro, y así en estos momentos ya es algo sabido, ya es algo sancionado, ya se han pedido disculpas, falta todavía un montón de reparaciones, pero estamos viviendo momentos impensables. Yo nunca pensé que los iba a vivir, yo al menos, porque esto era antes totalmente tabú, era algo de lo que ni siquiera se hablaba, ¿no? Ni para bien ni para mal, es que no se hablaba, ¿no? Ya has visto lo que ha pasado con las compañeras de Belaluz, justamente, la huelga de hambre que se hizo en Sol, en donde tú y tu mamá han sido partícipes activas. También, es decir, ha sido un triunfo político increíble, son 25 puntos que el gobierno se ha sentado a leer gracias a la presión que ha hecho esta huelga de hambre terrible que ha dejado a las compañeras con problemas de salud, pero bueno, se va avanzando y yo creo que estamos viendo los últimos tiempos de estos abusos, de estos predadores, de estos violentos, especialmente cuando son poderosos, que son tan peligrosos, ¿no? Dice Álvaro Mora, realmente sos una inspiración para mí y lo serás para miles de niños. Patricia, Star One, es decir, Sara dice, el miedo de ellas y ellos se hace real. Los y las niñas que violaste volvimos, exactamente. Pues yo agradecerles a las dos este tiempo de reflexión. Gracias a ti, Patricia, este tiempo de reflexión, este tiempo de visibilización y este tiempo de esperanza para muchísimas niñas, niños, jóvenes y especialmente las madres que estamos luchando para superar las situaciones de violencia y bueno, para que los violentos dejen de gozar de impunidad. Mientras menos impunidad, a menor impunidad, menores violencias. Eso está claro. Cuando sale gratis, cuando no hay consecuencias, las violencias siguen. Cuando hay consecuencias, desde el rechazo o el reproche o la sanción moral hasta sanciones económicas, porque eso es algo que sí entienden los abusadores. Eso sí les duele. Exactamente. Entonces, hacia eso vamos avanzando. Seguimos en contacto, agradecer a Álvaro, por supuesto, por su gestión. Yo ya estaba desesperándome diciendo, no puedo, qué sé yo, ahora me he puesto otra configuración. Pone jajaja, es un placer. Pues las últimas palabras y terminamos con tus últimas palabras, Patricia. Agradecer a las seguidoras de Diario de Alma por su fidelidad y por su comprensión. Y nos vemos en el próximo evento de Diario de Alma. Las dejo con las palabras de Patricia Fernández Montero, autora
del libro Ya no tengo miedo. Un mensaje para las niñas y los niños, Patricia, por favor. Pues yo creo que el mensaje, después de pasar 1 hora y media tan intensa, hablando de cosas tan intensas y tan catastróficas, yo lo que les quiero decir a todos los niños y niñas es que no tengan miedo, que tienen plenos derechos, tienen que luchar por ellos y tienen que decir lo que sienten y sobre todo eso, no tener miedo, que de esto se sale, aprenderán y que la vida es muy bonita, hay que disfrutarla y que esto no es para siempre y que si yo salí, aquí todos salimos. Y eso.